Liderazgo Comercial, episodio 1728, del viernes 30 de enero de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y como es viernes, es la sección Tu Mentor de Negocio. Pero antes de empezar, quiero decirte, si estás escuchando esto hoy, viernes 30, el sábado 31, el domingo 1 o incluso el lunes 2, todavía estás a tiempo de participar en un juego gratuito que he lanzado y que va a ser entretenido, divertido e instructivo y didáctico. Mira, el jueves de la semana pasada me invitó a un directo en LinkedIn Jorge Coronado y en el que hablé en el directo de cómo toma decisiones tu cerebro, aunque tú no lo sepas. Porque nuestras decisiones y las de nuestros clientes y la de nuestra pareja y la de nuestros colaboradores son mucho menos racionales de lo que pensamos. Porque nuestro cerebro inconsciente, nuestro cerebro animal primitivo, toma muchas decisiones que nosotros pensamos que no, que nosotros decimos que no, que nosotros ni nos hemos dado cuenta porque pasan en el subconsciente. Y estoy hablando de eso, de cómo tomamos decisiones, de cómo funciona nuestro cerebro en la toma de decisiones y por qué. Y hablé de los sesgos cognitivos, es decir, esos atajos mentales que tenemos las personas para tomar decisiones. Cómo se toman, cómo puedes educar a tu cerebro a que tome unas decisiones diferentes. Cómo puedes darte cuenta de cómo está funcionando la persona que tienes delante y cómo puede estar tomando esa decisión. Y mira, desde el lunes comienzo un juego en el que cada día vas a tener que responder a 3 preguntas, que no son de saber, no es un test, no es ver cuántos conocimientos tienes, no. Es de que te voy a plantear una situación. Mira, te cuento una, ¿no? Por ejemplo, la situación es, tienes que tomar una decisión importante. ¿Qué es lo que solemos preferir los humanos? Oye, queremos muchas alternativas porque así decidimos mejor. También nos puede suceder que que si tenemos muchas alternativas decidamos mejor. Esa es otra de las opciones. Otra de las opciones es, queremos alternativas aunque nos cueste más. Y otra opción posible es que, si tenemos varias alternativas nos tiremos por algunas de las del medio. Son esas cuatro alternativas. Yo planteo 4 alternativas y tú tienes que elegir una. Y eliges y verás si es la respuesta que coincide con lo que yo creo o no. Y al día siguiente vas a recibir un correo en el que te voy a explicar el porqué de la respuesta que yo creo correcta y en base a qué. Digo eso que casi siempre va a estar en base a estudios científicos o estudios realizados por personas relevantes que saben de lo que hablan en base a eso. Y te vas a dar cuenta de cómo tomamos realmente decisiones y qué sucede. Y cómo algo que tenemos asumido como verdad universal, lo estamos haciendo mal. Y que lo contraintuitivo es realmente lo que funciona. Y que si queremos que la persona que tenemos delante tome una decisión rápida, vamos a tener que hacer cosas seguramente diferentes a las que estamos haciendo. Cosas que son contraintuitivas, cosas que son contrarias a lo que nuestra mente piensa. Y eso te lo vas a encontrar en la explicación. Y va a ser eso durante 7 días. Y va a haber un ranking, que puede ser anónimo o no, depende, porque yo solo voy a decir el nombre del que gane. Es decir, si tú participas y ganas, voy a decir tu nombre o tu apodo, lo que te dé la gana. Oye, dime aquí el nombre con el que te voy a decir al mundo que tú has ganado. Pero, oye, puedes decir el Guerrero del Antifaz o puedes decir tu nombre de apellido real, lo que sea. Pero solamente saldrá si ganas en un día, porque claro, cada día habrá puntuaciones de esas preguntas, o en el total de los 7 días. Eso es lo que va a ser el juego. Pero aquí lo fundamental es que responda a esa pregunta, que otra vez es que no vas a poder buscar por ahí, porque tienes 45 segundos, son 3 preguntas, es decir, esos son 90 segundos, son 3 minutos, no llega a 3 minutos, 3 respuestas, 45 segundos, 2 minutos y 30, no llega a lo que vas a tener, lo que vas a dedicar. Y luego, cuando recibas el mail, vas a poder leerlo. Voy a intentar que sea lo más escueto posible para que te des cuenta de lo que hay. Ojo, que no pretendo tener la verdad absoluta ni la razón, pero sí que al menos hacerte pensar y recapacitar sobre cómo tomamos decisiones los humanos y cómo puedes aplicarlo eso a tu día a día profesional, en ventas y en liderazgo, que es lo que
de lo que hablo yo en este podcast, liderazgo comercial, y en muchas de mis comunicaciones yo hablo liderazgo y ventas y por supuesto persuasión, porque es que la persuasión es la base del liderazgo y la base de las ventas. Bueno, que me estoy enrollando. ¿Que dónde encuentras esto? ¿Dónde te puedes dar de alta en el juego? Repito, viernes, sábado, domingo e incluso el lunes. www.santiagotorre.com/cerebro y ahí te puedes dar de alta para recibir las preguntas y para jugar. Instructivo, didáctico y te va a hacer reflexionar mucho. Yo estoy ilusionado porque creo que va a quedar bastante bien. Y ahora, sin más, después de todo lo que me he enrollado, vamos al episodio de hoy. Hoy, ya sabes, dentro de mi membresía, Tu Mentor de Negocio, tumentordenegocio.com, hay personas que quieren que le ayude en el desarrollo de su negocio, que piensen con ella. Y yo te voy a contar una historia que en este caso no fue una mentoría, en muchas ocasiones cuento aquí una mentoría sin más. En este caso fueron varias, tampoco muchas mentorías. Una historia que fue un poquito intensa, pero creo que la llevamos bastante bien. Mira, Luis tenía un negocio local. Y ya sabes que no se llamaba Luis, pero yo lo digo, Luis llevaba 20 años en el mismo local. Y ahí había empezado. Allí había cometido errores. Ahí se las había visto negras para pagar las facturas y los impuestos y todo lo que le tocaba algunos meses. Ahí había aprendido. Allí había visto pasar a clientes que habían crecido con él. Gente que había ido al principio soltero y luego había ido hasta con hijos, ¿no? Aquel local no era solamente un sitio de trabajo, era parte de quien Luis era, ¿no? Y un día Luis recibió una noticia que tenía que dejarlo. Estaba alquilado. Se tenía que ir de allí. Lo había alquilado por 10 años, que había cumplido en la primera etapa, se lo habían renovado por otros 10 años. Y bueno, la persona con la que él hablaba le había dicho que, bueno, pues que iban a subir mucho el precio, porque los locales por aquella zona habían subido mucho el precio y el precio al que él estaba, que era de 10 años, había que subirlo. Luis se resistía como gato panza arriba, además decía que ese precio no era rentable. Y la persona decía, no lo sé, Luis, si yo no te lo voy a decir, pero esto pertenece a mi familia y a otras personas que quieren subir el precio y lo tenemos que subir y esto es una decisión tomada y te aviso con todo el tiempo que puedo, ¿no? Pues lo que le dijo, cuando llegue el momento, esto es lo que te vamos a pedir. Si eres tú, estamos encantados, llevas 20 años, nunca has fallado un pago y queremos que sigas tú, pero esto es lo que hay y que lo sepas. Entonces, el alquiler se determinaba. No había opción de continuar, lo había intentado, no había forma y se había encontrado en una encrucijada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues lo que hacemos muchos, ¿no? Pues entonces él en ese momento lo pensó, le dio vueltas, hablaba consigo mismo, justificaba una opción, justificaba la contraria y ¿hasta dónde? Pues hasta que se bloqueó, hasta que ya no sabía dónde ir. Por suerte le habían avisado con tiempo y Luis tenía un conocido que estaba dentro de la membresía de Tu Mentor de Negocio y dijo, entra dentro que Santiago te puede ayudar. Te puede ayudar a ver cómo vas a crecer. Porque claro, Luis tenía claro que él lo que tenía que en ese momento era crecer. Él había dicho, bueno, pues ahora la oportunidad, el destino o lo que quieras, o el universo, me está mandando la señal de que ahora es el momento de crecer. Porque él, en estos 20 años, había habido momentos en los que había crecido algo más, en los que había contratado empleados. En algunas ocasiones él había tenido que prescindir de los empleados. En otras ocasiones los empleados se habían ido. Y dice, bueno, este es el momento, esto es una señal de que tengo que crecer. Y él venía a que le ayudara a cómo iba a crecer, ¿no? A cómo tenía que invertir, cómo meterse en gasto, aprovechar para realmente, o sea, apostar fuerte, ¿no? Para aprovechar el momento. Tengo que aprovechar y crecer, venía con eso, ¿no? Pero, claro, yo no le hablé de números, no le hablé de crecer, no le hablé de todo eso lo que él venía a hablar, de locales. Hablé de él, de cómo estaba, de qué era lo que le energizaba o le drenaba energía, de cuándo había sido la última vez que había trabajado por ilusión y no solo por inercia. ¿Y sabes? A la conclusión que llegamos rápido en esa primera mentoría es que estaba cansado, que realmente el crecer
no era porque él quisiera crecer. El crecer era porque si no, los demás iban a pensar que él fracasaba. Iban a pensar que se había ido a aquel local de uno más pequeñito porque las cosas no le iban bien. Y le iban bien, le iban suficientemente bien. Él quería crecer por otros, no por sí mismos. Y realmente lo que estaba era agotado. Estaba huyendo del vacío que dejaba ese local y estaba huyendo de lo que podían pensar otras personas y no realmente lo que él quería. Me acuerdo las palabras que le dije. Estás decidiendo desde la herida emocional que tienes en este momento. Luis se quedó callado. Esos silencios que son eternos, que duran 10 segundos, pero son eternos, que sabes que tienes que estar callado. Las mentorías son en audio, pero las grabo viéndonos, ¿no? Y le veía, y estaba callado. Él estaba callado. Y decía, ya, pero es que irme a un local más pequeño lo veo como un fracaso. Y el resto lo va a ver como un fracaso. Eso era lo que acabó diciéndome Luis. Todo esto, en media hora, no pasó mucho más tiempo. Y bueno, en aquel momento yo le hice ver que muchas veces reducir no es un fracaso, es tomarse tiempo, es retirarse a los cuarteles de invierno, no porque hayas perdido una batalla, sino porque, porque las circunstancias climatológicas te obligan a retirarte a tus cuarteles de invierno. Y en este caso él sí va a tener que retirar sus cuarteles de invierno. Es lo que decía yo, en la situación emocional en la que estás en estos momentos, lo que creo que tienes que hacer es, irte a otro lugar en el que, tienes una clientela fiel, una clientela estable, unos ingresos recurrentes, no que sean recurrentes, pero que sabes que te van comprando y que te van a seguir siempre y cuando no te vayas muy lejos. Quizá lo que tienes que buscar es otro local en donde eso mantenga y luego ya tomas otras decisiones o encontrarás realmente el momento, el lugar, las fuerzas, la energía y las ganas de crecer como quieres. Pero a él no le convencía. Y le dije, piénsatelo un poco. ¿Te parece que te lo pienses un poco, que hablemos una semana, 10 días? Claro, no es la esencia de mi universidad, tu mentor de negocio, que es una al mes, pero también hay que ser flexible. Hay que saber cómo viene la gente. Total, que Luis dijo, me lo voy a pensar. Y reservó una mentoría, porque le insistí, coge otra mentoría, que me da igual, que esto no es cuestión de que vayamos aquí contando y si es el día 3, que tienes que tener la mentoría el día 3. No es eso, cógela. Y cogió la mentoría en 2 semanas. Y en aquella ocasión, en esa mentoría, lo que estuvimos hablando es de cómo hacerlo, cómo lo iba a transmitir, qué iba a contar a los demás de todo aquello. Y ese día lo vio bastante claro. Lo vio bastante claro que no era reducir, que no era rendirse, que no era perder en su negocio, que era realmente, restablecer el nivel de energía y el nivel emocional que realmente quería. Y tomó una decisión valiente, que fue reducir temporalmente el negocio, pero remarco temporalmente el negocio. Que eso era intentar mantener rentabilidad, simplificar todo lo que estaba haciendo y recuperar fuerza. Pero ¿cómo eso lo voy a explicar? Digo, pues mira, lo vas a explicar en tu entorno de una forma muy simple, diciendo la verdad. ¿Dónde estás? Te dicen que tienes que abandonar el local y tienes que buscar otro. Y vas a buscar otro más grande, pero no ahora. Lo vas a buscar un poco más adelante, con tiempo, realmente trabajando todos los procesos que tienes que trabajar para poder crecer, marcando tú los tiempos, no que te los marquen de fuera, que es que en muchas ocasiones dejamos que el entorno nos marque los tiempos y dejamos que el que nos echa del local nos marque los tiempos de lo que tenemos que hacer. No, márcalos tú cuando realmente creas que es el momento, y eso lo puedes hacer buscando otro local en el que no requiera una gran inversión. Y eso es lo que tienes que explicar a tus clientes. Cuéntaselo a tus clientes, cuéntaselo a tus principales clientes y cuéntaselo a todo el mundo. Y es más, dije, cuéntaselo a tu entorno. Muchas veces cuando un profesional que trabaja por cuenta ajena se queda sin trabajo, le da vergüenza contarlo a su entorno. Yo siempre les digo, cuéntalo a tu entorno, porque las mayores probabilidades de conseguir un buen trabajo te van a venir de tu entorno, te va a venir de alguien que te conozca,
que es quien te va a dar la oportunidad. Cuéntalo, si no lo cuentas estás perdiendo, vamos, uno de los mayores activos que tiene. Y aquí le dije lo mismo, cuéntalo en tu entorno. Esto porque es posible que te encuentres con alguna oportunidad. Se fue con deberes para hacer. Le dije, oye, otra vez, pues te toca una vez al mes, pero me da igual, si vienes antes, no me preocupa. Se fue con esos deberes para hacer. Al de 4 semanas, yo no sabía nada de Luis. Entonces, habitualmente, cuando no sé nada, pues las mentorías se graban, yo hago un resumen, se lo mando, y también ese resumen a mí me sirve para hacer seguimiento. Yo hago los seguimientos. A las 4 semanas le mandé un mail y dije, oye, Luis, que no sé nada de ti, ¿cómo estás? ¿Cuándo hablamos? Y me dijo, espera, déjame 2 semanas que tengo novedades, pero prefiero hablar contigo cuando esto lo haya cerrado. Bueno, no me acuerdo si fueron 10 días o 20 días o las 2 semanas. Ya no lo recuerdo porque esto ya fue hace un tiempo. Total, que me llamó y fijaros lo que me contó. Lo había sacado fuera, lo había dicho. Y un conocido le había cedido de forma muy razonable, o sea, no era ceder gratis, pero tenía un local muy cerquita, vacío, que se lo podía ceder durante una temporada y además no tenía que hacer grandes arreglos. Allí podía irse prácticamente tal como estaba y además como su entorno, como sus clientes sabían la circunstancia y que se iba a acabar moviendo. Decía, no sé si va a ser 3 meses, 6 meses o 2 años, pero voy a aprovechar el momento cuando realmente encuentre un local que justifique la inversión, cuando encuentre con alguien que me lo alquile, que me dé el periodo de tiempo suficiente para que yo amortice esa inversión, cuando tenga la fuerza, la energía de hacerlo, no desde la urgencia de una fecha que tengo que abandonar mi local. No voy a tomar la gran decisión desde el descanso. Y eso fue realmente lo que sucedió. ¿Sabéis lo que pasó? Ahí, como me lo contaba después, que vino el alivio, durmió mejor, pensó mejor, volvió a disfrutar de cosas del negocio que había olvidado, como por ejemplo alguna vez que había tenido empleados, habían surgido oportunidades que cuando ese empleado se fue, pues las había ido abandonando porque no le daba la vida para más. Pero aquí, oye, estaba con toda la ilusión del mundo. Y al final, lo que sucedió es que como también lo habían movido de esa forma, le llegó a través de otro conocido una oportunidad de un local mejor del que tenía antes y en mejores condiciones económicas. Pero si valían más, bueno, en teoría sí valían más, pero aquella persona que le iba a alquilar el local, primero llevaba ya unos meses vacío, pero unos meses vacío y además unos meses que llevaba tiempo de que los 2 últimos no le habían pagado y no le habían pagado durante muchos meses. Y estaba desesperado. Y ahora lo que buscaba era un ingreso estable y le importaba menos que fuera una cantidad menor, pero la tuviera medianamente garantizada. Y Luis había demostrado con el tiempo que era una persona cumplidora, que pagaba en 20 años, nunca había retrasado una renta. Y eso valoraba mucho más el que le alquilaba que el que le pagaran unos cientos de euros más, que la experiencia que había tenido le demostraba que no estaba. Pero eso ya fue después, luego ya me consta que todo fue allí. Pero, ¿qué es lo que te quiero transmitir hoy? Que muchas veces hacemos cosas en nuestro negocio o en nuestra vida profesional porque otros nos lo marcan. Porque creemos que si no aprovecho ahora pierdo la oportunidad, porque el tren pasa y si no pierdo este tren no lo puedo coger. Vamos a ver. Si no pierdes este tren, llegará otro. ¿Qué te piensas? ¿Que han construido una estación de tren solamente para que pase uno? Coño, que van a pasar otros. Van a pasar después. Que no siempre es verdad que si no aprovechas ahora pierdes la oportunidad. Habrá otros que a veces lo más inteligente no es crecer porque llega la circunstancia, no. A veces es esperar. Esperar un momento en el que tú estés preparado. Y a veces tienes que pararte, pensar, reflexionar, darte cuenta de las cosas y verbalizarlo, solamente con verbalizarlo. Y en muchas ocasiones tienes que hablar con otra persona porque tomamos mucho mejores decisiones cuando hablamos con otra persona. Esa es una de las realmente de las esencias de tumentordenegocio.com, de mi membresía, que tengas a alguien a quien contar esto, alguien que coja y te diga, ahora es el momento de correr y te empuja a correr, o alguien que coja las bridas y retenga
esa salida que quieres hacer, que en muchas ocasiones es por tus propias urgencias, es por tus propios miedos, que te haga ver las cosas de una manera diferente y no desde, es que si me voy a algo más pequeño, el resto lo van a ver como un fracaso. Y tú mismo lo acabas viendo como un fracaso. No tiene por qué ser un fracaso. Puede ser un fracaso si es que has tirado la toalla, pero si realmente lo estás convirtiendo en buscar una oportunidad mejor, para nada es un fracaso. Y eso lo tienes que explicar. Y lo tienes que explicar al resto, porque muchas veces vivimos etapas en las que hay un cambio forzado, nos lo fuerza la situación. O el cierre de una etapa, un socio que nos deja. Una decisión que mezcla negocio y vida personal, que también nos pasa. El vértigo de no saber hacia dónde ir y tomamos malas decisiones. Y en ocasiones también cerrar una etapa no es retroceder. A veces tenemos que cerrar una etapa. A veces tenemos que dejar una parte de nuestro negocio. A veces tenemos que dejar algún cliente. A veces tenemos que dejar algún socio. Y eso no es perder. Siempre y cuando lo estés planteando de la manera adecuada. Eso es, en ocasiones, como he dicho antes, retirar tus cuarteles de invierno y coger fuerzas para la siguiente carga o la siguiente batalla que venga. Y de verdad, búscate a alguien, te repito, que puedo ser yo en tu entorno de negocio, o cualquier otro profesional, o cualquier otro amigo, o cualquier otro conocido, en el que puedas plantearle estas circunstancias y te ayude en tu negocio, porque no te puedes imaginar lo que te puede ayudar a hablar con alguien en estos momentos y que te haga ver las cosas desde una posición mucho más objetiva, porque tú llevas toda tu subjetividad dentro, todo lo que estás viviendo, y alguien de fuera no tiene esa carga emocional que tienes tú y te puede hacer las preguntas adecuadas como le hice yo a Luis. Yo te aseguro que si Luis no hubiera tenido un amigo dentro de tu mentor de negocio y hubiera tirado con lo que él tenía, se hubiera metido una galleta de espanto. Y estoy seguro porque lo he visto. Igual luego hubiera sido capaz de sacarlo adelante por su bravura, ¿no? Por su coraje, por su experiencia. Pero ¿a qué costa? ¿A costa de qué? Y yo me siento muy orgulloso de eso, porque al final ayudas a alguien a que tome una decisión distinta, que luego le puede salir mal, porque no todo lo que vayas a tomar tus decisiones te van a salir bien, ¿eh? Que yo también te puedo ayudar a que tomes una decisión que luego no salga bien, indudablemente que sí, pero tienes muchas mayores probabilidades de que la decisión salga mejor si la compartes con otros, si te hacen ver otro punto de vista y sobre todo, bueno, pues hay un profesional detrás que tiene experiencia con ello, porque lo que decía, no siempre crecer es la solución ideal. Hay ocasiones en las que tienes que decrecer para crecer después. Los árboles se hacen mucho más fuertes cuando los podan. Si no los podan, crecen mal, crecen irregular y acaban muriéndose. Cuando los podan, crecen mucho más fuertes. Bueno, pues en ocasiones, en nuestro negocio nos sucede lo mismo. Tenemos que hacer alguna poda, porque si no, eso nos va a impedir crecer. O vamos a crecer de una forma que no va a ser sostenible en el tiempo. Y eso lo haces desde la pausa, desde la reflexión y desde la toma de decisiones adecuadas, no solamente a tu negocio, sino a tu nivel de energía, a tu nivel de fuerza, a tu nivel de motivación y a las ganas. Y de verdad que lo primero eres tú y luego el entorno. Porque, otra vez repito, Luis venía con el entorno. Los demás van a pensar que he fracasado. Yo le decía, sí, si lo haces así, pero si lo haces de otra manera, si realmente explicas a quien tienes que explicar, que son tus clientes importantes y tu entorno, que no has fracasado, que hay una circunstancia externa que te obliga a dejar el local, pero que tú vas a seguir, pero que realmente te vas a tomar un tiempo. Y bueno, y ahí es donde surgieron las cosas buenas. Surgieron alguien que le cedió, no era gratis, repito, pagaba, pero bueno, muy razonable, alguien que le cedió un sitio donde estar y alguien que le encontró un local mucho mejor a un precio más bajo, más barato, iba a decir que no es más barato, un precio más bajo de lo que pagaba antes y que le permitía ahora sí crecer, porque ahora tenía ganas y ilusión, porque además había visto que el entorno confiaba en él. Y eso, la fuerza que te da. Oye, que me estoy enrollando en la mentoría, en el episodio de hoy, porque bueno, pues son recuerdos y emociones que uno tiene dentro y que son fuertes, porque pues esas cosas realmente te reenergizan a seguir, o al menos a mí me reenergizan. Bueno, que no os quito más tiempo, que tengáis un buen fin de semana,
Que recuerdo, si queréis inscribiros al juego, ya sabes, www.santiagotorre.com/cerebro. Inscríbete al juego que vas a pasar bien, te vas a divertir y vas a aprender y vas a poder poner en práctica eso de cómo funciona tu cerebro, aunque tú pienses que no. Nos escuchamos el próximo lunes o cuando quieras. Un fuerte abrazo.